Buenas tardes a los que os habéis incorporado ahora y a los que sigáis aquí desde antes, pues nada, muchas gracias por quedaros. Ahora vamos a tener la parte de finanzas y operaciones. En esta parte pues van a hablar, yo os voy a presentar primero, va a hablar Sergio García, que es el CEO de AENOR, ¿vale? Va a hablar Efraín Rosenberg, que es nuestro director financiero, y luego ellos van a contaros un poco pues qué es lo que hacen en su día a día o cómo les está impactando todo esto de la inteligencia artificial. Y después tendremos a tres compis, ¿vale? A Ana Cantero y David Maqueda, que son especialistas técnicos en la parte de Dynamics. Y por último estará Daniel, que nos contará un poco pues más todo el tema relacionado con la parte de datos, etcétera. Yo, sin más, os presento a Efraín y a Sergio. Bienvenidos. Y os cedo la palabra. Todo vuestro. Muy bien. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sergio, para mí este tema de la IA es un tema de jornadas, ¿vale? Aquí podemos ver un poco la nuestra, que empezó ya hace unos 10 años en el departamento financiero. Empezamos unificando base de datos, luego le metimos un layer de inteligencia de Power BI, que más o menos creo que hasta ahí hemos llegado a la mayoría en el mercado. Luego ya empezamos a usar inteligencia artificial, pero del sabor, que era más machine learning. Lo usábamos para forecast, para predicciones, y ya, por supuesto, en los últimos tiempos, la parte más de inteligencia generativa. Y hay un layer que empezó un poco después, que se llama el de Citizen Developer. Es decir, quitamos un poco el intermediario del governance de IT y colaboramos un poco para nosotros crear nuestras propias soluciones, ¿vale? Entonces, esta ha sido nuestra jornada, y si vemos los resultados que ha tenido esto en el tiempo, esos son los resultados. Nos ha permitido, por ejemplo, el desempeño de Microsoft en el mercado es conocido. Desde el año 2007 crecer más de un 200% de nuestros ingresos, y hemos crecido el headcount de finanzas en solo 30%. Eso significa un gran aumento de productividad. Y la productividad y la tecnología van mano a mano un poco en nuestra jornada, ¿no? Entonces, esta ha sido la jornada que además estamos súper contentos, orgullosos de ella, y que estamos dispuestos a contar si nos invitan a vuestras organizaciones, lo hacemos cada vez más. Pero un poco la idea aquí, Sergio, es preguntar cómo fue la vuestra, cómo han ido juntando estos bloques de tecnología para llegar a la implementación de IA, que sé que están muy avanzados en ella. Muy bien. Bueno, hoy en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme aquí. Es un placer acompañaros. Y os cuento un poco, yo ya llevo 6 años en AENOR. Es cierto que cuando a mí me contrata mi CEO me dice, aquí no hay sistemas, tienes un folio en blanco. Bueno, eso hace que nuestras jornadas sean cuando menos intensivas y no de 8 a 3 precisamente, ¿no? Esto era, pues, que era cierto, no había sistemas, había un ERP basado en otra tecnología porque la gente técnica era experta en eso, negocio no aportaba nada, ni la gente de finanzas, y había un legacy de 25 años, ¿no? Entonces hubo que montar una base de sistemas y aquí Microsoft nos ha ayudado mucho, ¿no? Ahora pues tenemos toda la parte de Dynamics 365, tenemos Finance, tenemos toda la parte del Customer, y luego hemos ido montando todas las piecitas, bueno, pues de Power BI, todo está en Azure, estamos utilizando Azure DevOps, tenemos el Dataverse. Empezamos en su día, cuando ya había sistemas, a robotizar procesos. Hemos ayudado mucho a la gente de finanzas también, pues en toda la gestión de facturas, etcétera, ¿no? Utilizamos servicios de Azure Machine Learning para otra unidad de negocio que tenemos de venta de estándares o normas, etcétera, ¿no? Un poco pues lo que otras compañías tenían y habían ido desarrollando muchos años, hubo que hacerlo en 5 o 6 años, ¿no? Y aquí yo creo que fue muy trascendental que la gente nos ayudara, los usuarios estuvieran un poco de nuestra parte, ¿no? Y especialmente pues decirle a un financiero que estaba muy cómodo con su sistema, porque estaba muy a medida, que se lo íbamos a cambiar porque veníamos con un portfolio de soluciones, pues tenía que entender el porqué, ¿no? Luego nos ha ayudado muchísimo y es un usuario, no es que sea súper avanzado, ¿no? Yo creo que la gente de finanzas ahí aportáis mucho también en cuanto a estrategia cuando se dan herramientas, ¿no? Con lo cual ahora ya sí podemos hacer cosas de inteligencia artificial porque ya hay una base de sistemas. Genial. Un tema que nos preocupa a los financieros también por la parte de compliance es todo el gobierno del dato, ¿no? Y estábamos hablando con varios compañeros ahora en los recesos y todos están llegando a la conclusión de que algún tipo de gobierno, tanto del dato como de la IA, es imprescindible para que esto se maneje con orden y con una cierta estructura. ¿Cómo están los temas de gobierno en AENOR?
Bueno, seguro que están un poquito peor de lo que podrían estar, ¿no? Pero sí que es cierto que antes de iniciar todos los proyectos de IA, ¿no? Que yo creo que es un antes y un después, ¿no? En todas las ponencias se está viendo, tiene unas capacidades brutales. Hemos montado una oficina de inteligencia artificial, ¿no? Que más allá de gestionar los proyectos, medir el ROI, ver el grado de adopción que tienen y la capacidad de escalar, ¿no? Un piloto, una POC puede ser una cosa y otra cosa es que puedas encontrar esos casos de uso o procesos en la compañía para hacerlo de manera masiva, ¿no? Y que además esto, pues, se haga de una manera racional, transparente y con ética, ¿no? Tenemos un código ético de uso de la IA. Aquí es verdad que la solución de Microsoft con la parte de Content Safety nos ayuda mucho porque podemos cumplir con muchas de las cosas que están en estándares, ¿no? y en normas a nivel de ISO. Y bueno, dentro de esa oficina de IA también tenemos compañeros de jurídico y compañeros de DPOs que nos ayudan un poco a darle sentido y que el uso de la IA y de los datos que la alimentan sea responsable, ¿no? Genial. Y creo que en eso están liderando el camino. Y hay otro tema que me parece interesante. Hoy hemos visto en algunas de las presentaciones de clientes que la gente ya no solo está usando la IA para mejorar la productividad en el trabajo, pero también para pensar en nuevos productos y servicios. Vimos el caso de Garrigues, hemos visto alguno otro. En el caso vuestro, ¿por dónde sospechas tú que pueden ir spin-offs, nueva creatividad en el tema de producto y servicio? Sí, bueno, a día de hoy usamos GitHub Copilot y utilizamos toda la parte de Copilot unidad Office 365, ¿no? Pero sí que en ese roadmap de la Oficina de Inteligencia Artificial hay dos proyectos que destacan. Uno, para uno de los negocios que os comentaba, ¿no? De venta de estándares y de normas, que además está ahora, si la UE va a liberar parte de las normas y van a tener que ser gratuitas o no, pues lo que vamos a utilizar es la inteligencia artificial para aportar un valor y vender un servicio que gestione y entienda esas normas, que ayude a decirte si están referenciadas o no en normativa jurídica, etcétera, etcétera, y aporte un valor añadido, no tanto como, toma, aquí tienes tu 9001, tu 14000 y un precioso PDF, ¿no? Es un servicio de valor añadido que ayuda a entender a gente que no tiene que ser ni mucho menos próxima a una norma, un electroconductor tubo coarrugado del 2,5, pues que un señor que tiene que hacer una instalación eléctrica y quiere cumplir una cosa pueda buscar tubo coarrugado o macarrón. ¿Bien? Ese tipo de cosas. Y luego, en la parte más interna de los auditores, nosotros enviamos a mucha gente a casa de los clientes a auditar si realmente cumplen esos estándares. Bueno, pues toda la parte un poco de formación, de puesta en valor de toda la información que tenemos, ¿no? Somos una empresa que gestiona mucho conocimiento, ponerla en valor en primer lugar de nuestros auditores para que esa formación, ese time to market que tengan para llegar al mercado y poder ser productivos cuanto antes sea menor. Genial. Te cuento una cosa, Sergio. Hemos visto en la presentación anterior que la inteligencia artificial maneja lenguaje muy bien. Y en las primeras versiones, por ejemplo, de Excel, nuestros compañeros financieros decían, creo que todavía falta un poco, ¿no? Había una parte de capacidades de la herramienta, había una parte de que había que aprender a usarla. Lo que nos van a ayudar ahora nuestros amigos Ana, David y Daniel es saber a lo que se viene. Y si entiendo el foro que tenemos hoy va a estar bastante interesado en saber cómo las herramientas de IA se están comenzando a fine-tunear, a falta de una mejor expresión, creo que debe ser, a ajustar de manera fina para los usos de finanzas y operaciones, ¿vale? Entonces le doy el paso a Ana, David y Daniel. Y muchas gracias, Sergio, por tu experiencia. Gracias. Gracias, caballero. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, ahora sí que os vamos a enseñar diferentes casos de uso en los que la inteligencia artificial nos va a ayudar tanto pues, en el departamento más de finanzas o más de operaciones. Este primer caso que os contamos pues es el de Julia, que es una gestora de cobros en su empresa, y pues vamos a ver cómo la IA puede ayudarnos a automatizar ciertos procesos pues para hacer que la vida de Julia pues, sea mejor. Pues mira, Julia lo primero que hace en su día a día, pues justo hoy lo que ha tenido que hacer es lanzar una predicción de cobro. Al final en el sistema tenemos una funcionalidad que nos permite hacer esta predicción de cobros en base a la inteligencia artificial, a los datos que tenemos. Justo haciendo eso se da cuenta de que hay un cliente pues, que lleva 3 semanas sin pagarnos. Entonces pues, nos ponemos en contacto con ese cliente utilizando inteligencia artificial para que nos cree directamente ese borrador de correo electrónico con el que nos vamos a comunicar. Y bueno, el cliente nos contesta, nos dice que bueno, pues ha debido pasar algo, ha habido un error y pues esa factura a ellos no les ha llegado.
Entonces, pues ellos nos van a enviar un listado de facturas que ellos sí que tienen en su sistema y son los que nosotros vamos a machear y vamos a conciliar con nuestros datos para ver si es que nos hemos equivocado nosotros o son ellos los que tienen ahí ese problema que por lo que sea no les ha llegado la factura. Con eso vamos a verificar que efectivamente hemos tenido esa factura, no nos ha pagado y pues tenemos que reclamar ese pago. Eso lo vamos a hacer todo utilizando inteligencia artificial y de la forma más automática posible. Pues nada, al final pues el cliente nos dice que nada, que ha habido un error y que enseguida nos paga, se compromete a pagarlo y directamente desde el correo vamos a poder actualizar el estado de reclamación de esa factura para que el resto de compañeros ya sepan que esa información ya está gestionada con el cliente y pues que ya tenemos ese problema solucionado. Eso es. Bueno, pues ¿qué va a hacer Julia? Bueno, lo primero que hará, a ver si quiere Sí. Matías. pasar. A ver, nos hemos quedado sin pila. No. A lo mejor desde... ¿Le puedes pasar aquí, por desde el- favor? No sé qué le pasa a esto. Problemas del directo, ¿eh? Aquí no pasa las... Bueno, primeramente lo que va a hacer Julia es entrar a su sistema no financiero, en este caso es Dynamics 365 Finance and Operation, y como veis va a trabajar en uno de sus áreas de trabajo, en el de gestión de crédito y cobros. Como veis es un dashboard pues, donde él ya puede gestionar pues, los balances de los clientes, que tiene a corto, a medio y largo plazo, un poco ver aquellos pagos, ¿no? Aquellos cobros que están ya comprometidos y bueno, tiene cualquier información que sea relacionada. Y arriba a la derecha, esas dos lucecitas que veis, tienen inteligencia artificial. Y es un área de trabajo en la que te predice aquellas transacciones que un cliente tiene probabilidad de pagarte tarde o aquellas ya incluso que ya, pues obviamente, han pasado su plazo. Como veis, arriba tenemos una transacción de 4.920 euros que es la que vamos a proceder a reclamar. En este caso ya es una factura que hace 3 semanas que se venció, entonces queremos saber, ¿no? qué ocurre, ¿no? Que por qué no hemos recibido ese cobro. Entonces, un poco a la derecha también tenemos información de ese cliente, pues vemos un poco el balance general con él, que nos debe a corto, medio, largo plazo, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar directamente en esa transacción que ya ha sido vencida hace bastante tiempo, ¿vale? Y si veis ahí, bueno, en la columna izquierda teníamos la probabilidad. Otra de las funciones que tiene Julia, dice, bueno, pues voy a indagar un poco más y voy a ver dentro de este área que tengo de coordinador de cobros un poco más de información de este cliente. Aquí podemos ver rápidamente si tenemos algún caso, alguna actividad que hayamos realizado con este cliente, si ya nos hemos puesto en contacto con él o no, y bueno, un poco más de información acerca del balance con él, ¿vale? Si queremos profundizar más aún, entramos dentro del cliente y de un primer vistazo y rápidamente pues vemos su balance. Como veis ahí, vemos el balance con el cliente, a la izquierda pues el contacto para ponernos en contacto con él y a la derecha también tenemos el timeline, digamos, de información que hemos hecho con ese cliente, ¿no? Pues todas las facturas que se han ido posteando de él, si hay pagos, etcétera, ¿vale? ¿Qué nos ayuda todo esto también? Bueno, tener todas las transacciones abiertas con el cliente, igualmente podemos ver todo lo que hay con su fecha de vencimiento y pues si queremos ahí rápidamente liquidar o ponernos en contacto y aquellas que ya tienen un compromiso de pago, ¿vale? Hasta aquí pues simplemente es información, pero digo, bueno, voy a proceder a utilizar esta funcionalidad de inteligencia artificial, que es la de crear un correo electrónico ya formado por IA, ¿vale? Ya me da el borrador. Y me dice que aquí vemos el texto, ¿no? Nos ponemos en contacto con él para intentar reclamarle esta factura. Y vamos a ver qué pasa, ¿no, Ana? Sí, bueno, he de decir que el cliente nos contesta y la verdad que bastante bien. Nosotros hemos utilizado la IA para mandarle este correo y ahora el cliente pues nos dice eso, pues que ha habido un problema, que no tenía constancia de esa factura y que por eso no nos ha pagado. Tendremos que creerlo, ¿no? Aquí en la parte de la derecha estáis viendo que ya Copilot me hace un resumen de todas las acciones que han ido pasando en este hilo de correo. Con este adjunto, nosotros esto directamente nos lo podemos descargar. Veis aquí pues que es un fichero, una tabla de Excel, pues que cualquiera de vosotros podréis usar y con el formato, pues obviamente que tiene el cliente en su empresa. ¿Qué vamos a hacer con esta tabla? Pues lo que vamos a hacer es conciliar esta tabla de facturas que el cliente nos envía con nuestra tabla de factura que tenemos en el sistema con ellos, para así verificar si realmente
tenemos esa factura o no, o a ver qué ha pasado. Directamente Copilot nos va a crear las reglas de conciliación. Ahí, si os fijáis, no es necesario que los campos tengan el mismo nombre ni que tengan el mismo formato, sino que ya Copilot es lo suficientemente listo para saber que tiene que conciliar los campos aunque no se llamen de la misma forma. Estas reglas de conciliación podríamos editarlas, ajustarlas, volverlas a generar de nuevo y con eso pues seguir el proceso. El sistema lo que va a hacer es generarnos un report. En este report lo que nos va a decir es pues cuántas transacciones ha podido machear y las diferencias también. Entonces, aquí vemos de una forma rápida, porque además las que están macheadas directamente el sistema te las oculta, vemos que efectivamente pues que nos debe una factura que nos tiene que pagar. En la parte de la derecha lo que se está generando es todo un informe de lo que ha hecho Copilot por detrás. Entonces, pues cuántas transacciones, cuántas facturas ha podido machear, cuál es el estado de cada una de ellas, ahí tenemos todo el detalle. Esto nos lo podríamos guardar como un PDF, pero incluso también podemos añadirlo aquí a esta hoja, pues si queremos tener toda la información pues en un mismo sitio. Algo que también podamos hacer es ir a más en detalle a cada una de las líneas y a cada uno de los datos. Esto al final está unido por detrás a toda la parte de RP que nos da pues todo el contexto. Pues bueno, ya hemos verificado que sí, que nos debe esa factura y que no nos ha pagado. Entonces, pues vamos a volver al correo para reclamar. Este borrador de correo electrónico, otra vez, lo hemos generado utilizando la IA. En la parte de la derecha, lo que veis es la conexión directa con el RP. Entonces, directamente desde Outlook, desde el correo, vamos a tener pues toda la información de contacto de nuestro cliente, el aging, y voy a tener también todas las facturas que están impagadas. De forma que yo desde aquí puedo iniciar el estado de reclamación, adjuntarla al correo o escribir borradores. Algo que también vamos a poder hacer es ver todas las tareas y todas las actividades que están relacionadas con este cliente. Pues pagos anteriores, correos similares que pueden sernos de utilidad, pues toda esa información la vamos a tener aquí a mano. De forma pues que al final la comunicación con este proveedor, con este cliente, pues sea mucho más sencilla. Vale, pues nada, vamos a enviar este correo y a ver si tenemos suerte o no y nos pagan. Y nada, aquí ya vemos que sí, que el cliente nos dice que nada, que ha habido un problema, que está encantado de trabajar con nosotros y que hoy mismo se compromete a pagarnos. Entonces, vale, ya tenemos ese compromiso de pago por parte de nuestro cliente. Lo que vamos a hacer es actualizar estos datos para que el resto de gente del departamento pueda ver esa información, tanto desde aquí, pero también desde el RP. Al final, tener una base de información unificada. Y con esto ya veis cómo de sencillo es reclamar un pago que teníamos ahí perdido desde hace 3 semanas y que no habíamos hecho nada. Sí, Ana, lo que vemos es que es súper potente, ¿no? Ya salimos solo del ecosistema Office 365 de Excel, ¿no? Sino que vemos cómo está integrado ya con nuestro sistema de RP. Y todo lo que hacemos en Office, digamos, tiene un reflejo en el RP. Sí. Pues nada, seguimos con el siguiente caso, ¿no? Sigamos. Venga, vamos. Vale, esto es otro caso, no es un proceso como el que acabamos de ver lineal, ¿vale? Es, digamos, como la inteligencia artificial o como Copilot dentro de nuestro día a día, dentro de nuestros sistemas, nos puede ayudar y nos facilita el trabajo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí es un área de trabajo en el que trabaja Mari, en este caso, que es una responsable de compras, y entonces ella pues comienza su día como responsable de compras, pues tiene una serie de tareas que normalmente suele hacer. Hay que decir que tiene un departamento y una compañía bastante automatizada, entonces eso facilita mucho pues la gestión, ¿no? y que ahorra mucho tiempo en muchos procesos. Pero bueno, en este caso, al final siempre un responsable en su día a día pues tiene que realizar tareas, ¿no? Entonces, en este caso, pues se va a entrar a su área de trabajo de compras y lo primero que va a hacer será revisar aquellos pedidos de compra que han tenido un impacto o que han sufrido un cambio por parte de nuestros proveedores. Y claro, esto para ella es importante, ya que puede haber pedidos de compra que si no recibimos la cantidad o en fecha, pues puede impactar a nuestra cadena de suministro, si en este caso somos una empresa de fabricación, o a cualquier cliente, ¿no? Que no podamos luego servirles este producto. Entonces, lo primero que hará será revisar eso, que es lo que más, digamos, importancia tiene, ¿no? Más crítico. Y luego, pues una de sus tareas pues puede ser la de revisar aquellas facturas que por algún casual no pasan ese flujo de automatización que la compañía tiene y que pues por algún incidente o algún problema hay que revisar ese tipo de facturas, el por qué no se han pagado o qué les pasa, ¿no? A esas facturas.
Otra tarea que estamos muy acostumbrados como responsables, ¿no? Pues puede ser la de aprobación de gastos o aprobar algún tipo de factura. Pues igual veremos cómo ella le facilita mucho todo esto, este área de trabajo. Y al final un poco cómo puede, con diferentes vistas en su área de trabajo, apoyada de Copilot, pues facilitarle el poder saber pues, qué facturas tiene ya aprobadas, cuántas están dentro del sistema, qué es lo que falla, etcétera. Bueno, un poco ver un resumen de su día a día, ¿vale? Entonces, si vemos así, igual, esto es Dynamis. Vemos que es un área de trabajo pues, que se ha simplificado mucho, todo ello está apoyado de Copilot, como vemos abajo, y lo primero que tiene en el centro, ¿no? Pues son esa serie de tareas que os acabo de decir, ¿vale? La primera de ellas, a la que nos vamos a centrar, es en la cuarta, que es la de Vendor Collaboration, y es esta parte en la que cuando un pedido de compra recibe algún tipo de cambio por parte de nuestro proveedor, porque todo esto también está automatizado y tenemos contacto y herramientas conjuntas de colaboración con nuestros proveedores, rápidamente nos salta un insight, ¿no? Y nos dice, oye, pasa algo, ¿no? Vete a revisar qué ocurre en algunos pedidos de compra. Y cuéntanos, sí. Ana, ¿qué pasa? Pues sí, justo tenemos cambios de pedidos de compra que vamos a tener que revisar. Lo que tenemos es este espacio de trabajo, este dashboard, en el que, gracias a la IA, vamos a poder categorizar los cambios que me han hecho mis proveedores en los pedidos de compra en función del impacto que tienen en mi cadena de suministro. Los primeros que mostramos aquí pues no tienen un gran impacto, podemos aprobarlo directamente. Pero en este pedido que estáis viendo ahora, pues vemos que sí que hay impacto porque tenemos pedidos de producción, pedidos de venta asociados a esta compra. Como no solucionemos el problema, nos quedamos sin producir. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ponernos en contacto con el proveedor directamente desde aquí. Vamos a usar de nuevo la inteligencia artificial para crear el borrador de correo electrónico que le vamos a enviar a nuestro proveedor. Entonces, pues directamente siempre nos va a avisar de que es un mensaje que se ha generado con inteligencia artificial y ya veis el borrador de mensaje que me escribe. Pues ya sabe a qué persona me tengo que dirigir, lo único que le ha faltado es poner la firma, que no ha detectado que soy Amari. Pero bueno, se lo indicamos y ya con esto pues directamente se lo enviamos al proveedor. ¿Qué vamos a poder hacer también? Depende de la relación que tengamos con nuestro proveedor, vamos a poder comunicarnos a través de Teams. Igual, de la misma forma que antes, nos avisa que este mensaje está generado por inteligencia artificial y automáticamente, y en Teams, nos escribe el mensaje. Si os fijáis, ya he aprendido y ya me ha cogido la firma. Así que ya con esto, por lo menos, aceleramos toda la gestión y la comunicación con nuestros proveedores a la hora de pues, categorizar estos pedidos y agilizar toda la solución. A ver, vale, ¿qué más tenemos que hacer hoy? Claro, siguiendo con las tareas de Amari, lo siguiente que va a hacer es, arriba del todo, ir a esas facturas que hemos dicho que necesitan de su atención. Como vemos, ya Copilot, en base a unas reglas, pues ya sabe que hay facturas son las que son importantes para su revisión. En este caso ha cogido 5 facturas que superan pues la cantidad de 5.000 y que van a vencer en 5 días, por lo que hay que a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, lo primero que va a hacer es ver otra vez la lista de las facturas y bueno, vamos a ir una a una a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer ahora mismo es seleccionar la primera factura y ver qué ocurre en este caso. Creo que me he adelantado muy mucho. ¿Vale? Entonces, le va a dar a la factura y a Copilot le va a decir, oye, analízamela. ¿Qué ocurre? Entonces, directamente Copilot le va a dar pues, los insights más importantes. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, en esta factura lo que dice es que hemos recibido la mercancía, es una factura con una cantidad de producto de 5 unidades y hemos recibido una de 3, pero falta alguna posible recepción. Esto puede ser porque a lo mejor en el almacén, al recibir el producto, pues no lo asociaron al pedido y, por tanto, pues no siguió esa trazabilidad. Pero rápidamente pues nos dice pues 3 opciones que podemos hacer. O bien, chequear si hay algún producto que pues tenga que ver con ese proveedor, la fecha, etcétera. Entonces, rápidamente nos saca una recepción de producto por ahí perdida de 2 unidades, ¿no? Justo lo que nos faltaba. Entonces, lo que nosotros podemos hacer directamente es matchar el producto, ¿vale? Ya conciliar esa factura con la recepción, ¿vale? Otro ejemplo, ¿qué podría pasar con las facturas? Pues bueno, en este caso, analiza la siguiente factura y rápidamente
lo que ve es que es una factura que va a vencer, pero que no se ve que haya procedido a su pago, ¿vale? Entonces, rápidamente, ¿qué decimos? Oye, sácame un poco la trazabilidad de esta factura, de dónde viene y ver qué puede faltar. Pues como vemos, tiene el pedido de compra, lo saca bien, luego las recepciones de ese producto y la factura, ¿vale? ¿Qué falta? El pago. Bueno, pues puede que haya habido alguna incidencia con el departamento de pagos. Bueno, vamos a ponernos en contacto directamente con ellos y pues que actualicen o que se pongan en contacto con el proveedor, ¿vale? Es otro ejemplo. Siguiendo un poco las tareas de Amari, si os fijáis, lo que va a hacer ahora, creo que vale, sí, lo que hablábamos antes, pues tareas de aprobación, sencillas, ¿no? Automáticamente este dashboard nos saca aquellas facturas que están pendientes de aprobar, ¿vale? Entonces, rápidamente, con un solo clic, nos ahorra mucho tiempo, aprobamos esas facturas y vemos, ¿no?, cómo la tarea ya nos la quita del medio para continuar, ¿no?, con nuestras siguientes tareas. Y por último, lo que hablábamos, ¿no? Dentro de estos dashboards, que van a ser personalizables, pues nosotros podemos no poner aquella información que sea relevante para nosotros en nuestro día a día. En este caso, pues así a simple vista, tiene rápidamente todas las facturas que se han recibido en el departamento, cuáles ya han sido procesadas y posteadas, cuáles están en proceso o cuáles tienen algún tipo de problema, ¿no? Que en nuestro caso pues tendremos que revisar pues tranquilamente, ¿no?, poco a poco según vaya surgiendo. De un simple vistazo, pues también tenemos el balance con nuestros proveedores, podemos ver qué tenemos que pagar a corto, medio o largo plazo, nos ayuda un poco, ¿no?, a este flujo de efectivo. Incluso pues ha querido ponerse un dashboard, ¿no?, de ver cómo de automatizado tiene los procesos dentro del área, ¿vale? Como decían antes, que también es importante que la inteligencia artificial también nos ayude a medir, ¿no?, el impacto que tiene todo esto. Y esto es un poco el día a día de Amari y cómo la IA, ¿no?, y Copilot le ayuda. Sí, bueno, y al final esto no deja de ser un ejemplo. Tenemos casos a montones, vamos. Entonces, tanto de operativa como de reporting. Al final este es un ejemplo de reporting, pero para hablar de datos y de KPIs tenemos a nuestro compañero Daniel, que es el que va a entrar más en este tema y va a poder enseñarnos cuáles son las opciones que tenemos a la hora de generar diferentes informes. Así que nada, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, hola a todos. Bueno, vamos a entrar ahora en una sección que creo que tiene mucho impacto para todos. Es cómo está afectando para bien, cómo está transformando la inteligencia artificial en la toma de decisiones de negocio. Este es un área muy, muy interesante, sobre todo para los usuarios funcionales de negocio que tenemos en la sala, ¿no? Entonces, al final yo creo que hay tres grandes capas que podemos pensar de mejoras, de aportaciones que está haciendo la inteligencia artificial en este área, ¿no? La primera es en el mundo técnico. Ahí veis los datos que son los que nutren a la toma de decisión, pues las personas, los especialistas técnicos van a poder servir el dato, preparar el dato de una manera mucho más ágil. Van a tener la inteligencia artificial ayudando. Luego, en un siguiente nivel, vamos a tener una interfaz universal que va a permitir hablar con los datos, ¿vale?, en cualquier idioma, ningún tipo de limitaciones. Y además, por encima, vamos a tener una tercera capa que es la de conocimiento de negocio que tienen estos modelos. Estos modelos entienden vuestro negocio, entienden de financiero, entienden de operaciones, entienden de marketing, entienden de ventas y aportan, digamos que hacen de pegamento entre esas capas técnicas que tenemos por debajo y las áreas de dominio de negocio que os interesan a vosotros, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora, a través de una persona, de un ejemplo, quiero que os pongáis en los zapatos de un responsable de operaciones, de una compañía que fabrica productos y que vende por canal minorista, ¿no? Entonces, esta persona lo que ha recibido básicamente es un cuadro de mandos estupendo del equipo técnico, del equipo de tecnología, que bueno, pues digamos que después de un proyecto tedioso de varias semanas, pues han visto unos requisitos, han visto dónde estaban los datos, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Seguramente más de uno habrá pasado por el proceso. Es un proyecto, conseguir tener un cuadro de mandos para un área de negocio, en este caso es de operaciones, ¿vale? Entonces vamos a ver brevemente unas pinceladas de lo que trae este informe, que está muy, muy, muy bien hecho.
¿vale? Lo primero es una descripción, un storytelling que llamamos, con los insights, con los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de experimentar con este informe. Luego vamos a tener, con un par de clics, pues vamos a tener detección de anomalías, vamos a detectar patrones, tendencias y además poder analizar posibles explicaciones que la inteligencia artificial nos está proponiendo, ¿vale? Está por debajo, pues analizando la correlación que hay entre los distintos números y al final nos presenta ahí pues unas posibles explicaciones que nos ahorran horas de trabajo, ¿vale? Pero además de eso, supongamos que quiere esta persona hacer un análisis de rentabilidad por categoría de producto y eso no está incorporado en el informe. Entonces, pues bueno, pues hago un clic y automáticamente me voy a una zona en la que puedo arrastrar y soltar y hacer una analítica interactiva, a más, customizada, ¿vale? Esto no lo ha preparado nadie, lo estoy haciendo yo. Arrastro y suelto y en un momento tengo una gráfica allí donde puedo entender muy bien estos aspectos de rentabilidad que no estaban incluidos en el informe corporativo, ¿vale? Pero bueno, aquí no acaba el tema, esto sigue siendo arrastrar y soltar, ¿no? Todavía hay más cosas. ¿Y qué pasa si además de esto podemos hacer preguntas en lenguaje natural sobre un visual que se refresque en tiempo real, ¿no? Preguntas tipo, pues, ¿cómo están las ventas por mes, por segmento? Y además lo quiero con un visual de líneas, con un visual de barras, y puedo ir cambiando la forma en la que quiero que se visualicen los datos. Puedo, por supuesto, introducir cualquier tipo de pregunta aquí. Este tipo de preguntas está muy relacionada con el modelo que tienes debajo, ¿vale? Quiero decir, depende del modelo que tienes debajo. Una vez que cliqueas, que filtras en este gráfico, pues se propagan los cambios a todo el informe. Además, tengo incorporado aquí una analítica avanzada que veis en este cuadro de la derecha, inferior, que es de explicación de los factores que influencian una determinada casuística. En este caso es un aspecto logístico y lo que quiero saber es, pues entender mejor cómo están los envíos de los distintos productos de los distintos clientes. Y puedo hacer aquí un análisis pues muy avanzado y muy sencillo con 2 o 3 clics, ¿vale? Entonces, hasta aquí un cuadro de mandos con funcionalidad avanzada. Yo creo que el usuario está contento, se ha trabajado bien, está utilizándolo de una manera eficiente. Se han visto resúmenes ejecutivos, no tiene que ir mirando todos los visuales, sino simplemente se lee los highlights y ya está. Detección de anomalías, tendencias, patrones, visualizaciones interactivas, en fin, todo lleno de analítica avanzada de inteligencia artificial por todas partes. Pero, ahora este usuario resulta que quiere o necesita analizar algunos aspectos de logística que no estaban incluidos en este informe, ¿vale? Entonces se lleva las manos a la cabeza y dice, madre mía, ahora otra vez 3 semanas de proyecto, explicar los requisitos que tengo, lo que tengo, dónde están los datos, todo este trabajo que ya conocéis. Entonces, la gran limitación es que la persona de negocio está muy lejos de todos los aspectos técnicos que tiene este tipo de tecnología por debajo, ¿no? Entonces, lo que queremos en esta nueva era de la inteligencia artificial es empoderar a los usuarios, ¿vale? Empoderarles para que puedan hacer ellos las cosas sin tener esa gran dependencia sobre IT, pero además también sin que sea un arco de iglesia, es decir, sin afectar a la productividad de nadie, ¿no? Entonces, el siguiente ejemplo que vemos es una iteración más en la que el usuario ahora va a poder utilizar el Copilot, entonces ya van a poder establecer una conversación sobre los datos, con los datos, una conversación que puede ser muy útil en esta faceta en la que está, en esta fase en la que tiene que entender bien los datos, si quiere incorporar nueva analítica sobre este cuadro de mandos, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a hacer una serie de preguntas de los datos subyacentes, cuáles son las correlaciones entre los datos, etcétera, etcétera. Puede incluso hacer alguna pregunta puntual tipo que no es evidente, ¿no? Como una que vais a ver ahora, que básicamente es cuáles son los highlights, cuál es el aspecto, el KPI más importante que debo tener en cuenta ahora mismo y debo focalizarme para resolver, ¿no? Ese tipo de preguntas se pueden hacer también. Entonces, esto ya es una experiencia que evoluciona, ¿vale? En la que puedo chatear con los datos. Pero ¿qué ocurre? Que ahora, si me voy a modo edición, en este informe, ya lo vais a ver, cliqué en modo edición y entonces ahora ya es donde empieza la marcha, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en vez de ir a IT y hacer un proyecto, pues yo puedo directamente preguntarle a Copilot, oye, sugiéreme contenido para este informe, ¿vale? Podría directamente pedirle lo que quiero, pero bueno, en este caso estamos viendo un ejemplo en el que le pregunta, el informe, el copiloto entiende los datos, entiende el negocio, el contexto y propone una serie de contenidos, entre ellos uno de logística, que es lo que yo precisamente el usuario estaba esperando, ¿no? Entonces, cliqué allí
y en 3-4 segundos tiene un informe automáticamente creado por la inteligencia artificial que luego, por supuesto, se puede editar o se puede llevar a IT para que lo acabe de perfeccionar, ¿vale? Pero como veis, la experiencia está pasando de semanas, meses de proyecto a pocos segundos una persona que no tiene ni idea de la tecnología haciendo clic, 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 ¿vale? Entonces, ya digo, es una transformación absoluta en este área. Pero todavía hay una cosa más. Este usuario, que es muy exigente, dice, mira, yo tampoco quiero estar, soy una persona de operaciones, estoy harto de estar mirando cuadros de mando así sin pestañear todo el día, ¿no? Entonces, quiero que sea un poco desatendida en mi experiencia y, por tanto, quiero que cuando ocurran cosas, que además defina yo, quiero que me notifique, ¿vale? Para yo entrar en el cuadro de mandos a entender las cosas en el momento adecuado, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica tener accionabilidad en los datos. Implica que no haya que ir, como he comentado ya varias veces y puedo repetir, ir a hacer un proyecto con IT para añadir pues, automatizaciones, notificaciones, alertado sobre datos de cuadro de mando de negocio, ¿vale? Entonces, aquí ya estamos uniendo los datos, estamos uniendo la inteligencia artificial y estamos poniendo al final la automatización empresarial que tenemos, que bueno, que ya veis que vais a ver que cambia muchísimo el paradigma aquí, ¿no? Sobre todo, esto está muy orientado al paradigma de closed loop operations, quizá algunos hayáis oído, ¿no? Cómo puedo, tengo la operación, tengo la analítica, cómo puedo analizar para luego hacer feedback a la operación y este círculo perfecto, ¿no? que va a hacer funcionar mejor el negocio. Entonces, el usuario vuelve a su cuadro de mandos y entonces lo que hace es moverse a un área donde tiene ya una vista operacional, ¿vale? Una operacional de envío. O sea, que estamos hablando de logística, a recordar, ¿no? Entonces, en logística, esta empresa pues, puede tracear en tiempo real sin cambiar de interfaz y con 4 cositas que se han hecho por debajo, no os penséis que esto es un arco de iglesia. Puede estar traceando los pedidos que están en tránsito, que están enviándose, que están recibidos por el cliente y puede monitorizar todos los parámetros que se quieran dentro de este evento que se ha definido, ¿vale? Que es el envío de pedidos. Entonces, además de eso, se pueden definir propiedades y puedo definir también lanzadores o triggers, ¿no? ¿Para qué? ¿En qué consisten los lanzadores o triggers? Pues en este caso, sirven para lanzar alertas, notificar y tomar decisiones, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es tracear para los paquetes que están en tránsito, vamos a monitorizar la humedad en tiempo real, ¿vale? Entonces, por cierto, a todo esto yo sigo en Power BI, la experiencia Power BI, o sea que quiero decir que es que no he salido de aquí. Entonces, voy a poder definir cuál es el criterio que voy a utilizar para alarmar. En este caso lo que quiero es que la humedad no salga de un determinado rango, ¿vale? Voy a poder ver también cuántas veces se ha producido esta alerta y voy a poder definir abajo la acción que quiero tomar. El caso más sencillo es avisar por Teams, mandar un email, abrir un ticket y hay otras opciones, ¿no? Aquí puedo personalizar el mensaje, puedo personalizar quién recibe estos mensajes y puedo también definir lo que llamamos una automatización customizada que ya se une con el mundo de automatización empresarial, donde puedo hacer RPA, puedo hacer automatización en cloud, puedo hacer automatización de procesos de negocio, etcétera, ¿eh? Que veis aquí. Entonces, esto al final te abre la posibilidad de que yo tenga un KPI en un cuadro de mandos y digo, pues a partir de este KPI, cuando supere un threshold o ocurra una condición, voy a ejecutar este proceso, ¿vale? Puedo también delegar en la inteligencia artificial el alarmado con esas propiedades que he definido y puedo, por supuesto, pues, hacer pruebas como esta que voy a hacer, donde envío un test y voy a recibir en mi Teams pues, un mensaje con la información necesaria de la condición que se ha cumplido, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un poco cómo estamos cerrando el loop, estamos redefiniendo la manera en la que hacemos analítica, sobre todo para el usuario final, menos dependencia del mundo tecnológico, de los especialistas tecnológicos, lo cual no quiere decir que no sean necesarios. Lo que quiere decir es que se van a acortar muchísimo los ciclos, en este caso de la toma de decisiones y de la preparación de estos informes estratégicos, ¿no? Y con esto acabamos esta sección, espero que haya sido interesante y vamos ahora a tener una breve sección de preguntas y respuestas, si tenéis alguna. Muchas gracias. Buenas, muchas gracias, chicos. Oye, lo único, yo lo que os voy a decir es si tenéis alguna pregunta, tenemos aquí a los expertos, ¿vale? O sea que, pero si tenéis alguna pregunta para
Efraín o Sergio, ¿vale? Sin ningún problema les pasamos un micro, ya que los tenemos aquí, seguro que ellos también saben muchísimo, ¿vale? Entonces, nada, tenemos micros de mano, levantad la mano, os lo pasamos. No sé si hay por ahí. Yo os dejo, a vosotros, aquí me voy. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla. Quisiera saber de qué manera, está muy bueno el hecho de poder tener inmediatamente como la data y los reportes necesarios para la toma de decisiones, pero ya en términos operativos, automatización de flujos, ¿cómo se pudiera utilizar? Que pienso que es un poco más como el paso siguiente a esto. Sí, efectivamente, a ver, esto es lo que entra dentro del ámbito que comentaba antes de Closed Loop Operations. A ver, la tecnología está, pero como todos bien sabemos, ciertas operaciones son complejas, hay miles de parámetros y de KPIs distintos y, a ver, esta tecnología lo que pretende es automatizar y alarmar y notificar en quizá una primera fase en la que estamos entrando ahora, de aquellas cosas que son menos críticas. Quiero decir, quizá no automatizar la gestión de un robot en una fábrica, ¿vale? Pero aspectos, por supuesto, notificar. Hay una alarma que nos enteremos antes que nuestros clientes, por ejemplo. Hay una incidencia que no se resuelve, que podamos hacer seguimiento en tiempo y forma. Ese tipo de cosas están ya perfectamente disponibles y creemos que además se pueden resolver a nivel de usuario final, ¿vale? Y luego hay una parte que quizás es mucho más core del feedback loop de operaciones, que quizá requiera más que esta tecnología que ya decimos que está muy orientada al usuario final. No sé si con esto respondo a tu pregunta o tienes algún comentario adicional. Brevemente, o sea, y bueno, gracias por la respuesta. Definitivamente, entonces necesitaríamos hacer un desarrollo ad hoc para situaciones específicas dentro de la empresa para llegar a esa automatización. Eso es claramente lo que estoy entendiendo. O sea, falta todavía un poco más. Sí, o sea, hay aquí también comentar esto, sí, pero tengamos en cuenta que en esta fase de automatización también tenemos inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que antes hace unos años era código, luego ha sido herramientas más low code. Ahora tenemos tecnología que es muy sencillita, pero todavía requiere conocimiento técnico. Y con la inteligencia artificial, básicamente podemos explicar con lenguaje natural en 2 frases lo que queremos y se nos puede crear un flujo de automatización de forma relativamente sencilla, un poco igual que habéis visto ahora con el informe, pero a nivel de proceso de automatización. Y, por tanto, creemos que merece la pena explorarlo y empezar a usarlo ya, no esperar, no pensar que esto es ciencia ficción. Esto están usando ya clientes y estamos usando dentro de Microsoft ya a día de hoy. Eso, muchas gracias. No, bueno, yo por mi parte solo añadir que dentro de las aplicaciones de negocio, en el ERP en concreto, por ejemplo, ya tenemos esa parte de automatización de que cualquier proceso que suceda en el sistema es posible generar un flujo y una automatización pues para notificarnos, ya sea por correo electrónico, por Teams incluso, que es algo que a mí me encanta, que me lleguen las cosas a Teams y que no me tenga que ir a otro sitio. Entonces, que ya directamente en Teams pues tenga todas las alertas de los procesos que yo necesite revisar y necesite verificar pues qué ha pasado con eso y por qué me ha salido esa alarma y esa alerta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, gracias por la sesión. No sé si se puede contestar, pero mi pregunta es por Copilot for Finance. Nos has enseñado la utilidad que hasta ahora es la que yo también tengo. No sé si a corto plazo va a haber más acciones con Copilot for Finance. Gracias. Sí, os puedo dar algunas pinceladas porque es verdad que todavía está en preview, que es una funcionalidad que está disponible y que todo el mundo puede probar de forma gratuita. La fecha de lanzamiento estaba prevista para junio. No sé decirte exactamente si se ha pasado a septiembre, pero vamos, junio, ahora en verano, sale ya para que podáis utilizarlo y para que podáis adquirirlo, y ahí sí que se van a añadir nuevas funcionalidades. Hemos comentado la parte de comunicación con clientes, también se va a extender a la parte de comunicación con proveedores, se va a añadir funcionalidad también, diferentes opciones dentro de la parte de Excel, y también se va a añadir funcionalidad para gestión de cobros en Teams. Entonces sí que hay un roadmap definido y en los próximos meses
se tendrán nuevas funcionalidades disponibles. Y actualmente también solo está para integrarlo con Finance and Operation, que es nuestro ERP, pero también entrará próximamente la integración con SAP y con Business Central, es lo más cercano. Vale, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, pues si no, yo os voy a dar muchísimas gracias, chicos, por todo esto, que ha estado genial, de verdad, que a mí me parece espectacular todo lo que podemos hacer con Copilot.